Cuando convives con personas que tienen un iPhone y tú tienes un Android, suceden ciertos problemas a la hora de la compatibilidad, pero es por eso que me pedí este cable. Quiero ver si va a ser tan bueno como me imagino. Y bueno, obviamente es de Star Wars, porque pues, ¿por qué no? Y vean, se supone que ahí están las tres puntas. Vamos a poder conectar iPhones y Androids sin importar, ¿ok? Así que aquí yo tengo mi conector. Obviamente esto sirve para pues los iPhones que traen el enchufe Lightning, pero acuérdense que ya salieron los nuevos que tienen USB-C, pero de todas formas en lo que sucede ese cambio y en lo que los que tienen iPhone pueden vender, pues mientras está este cable, que pues en realidad debería de ser solamente USB-C, pero uno por consideración pues tiene este otro, ¿ok? Así que ahí está, me gusta que esté separado. Lo que quiero probar con él y lo que quiero ver aquí es, fíjense, no podemos utilizarlo para dos dispositivos. Acá dice exclusivo para recargar la batería de un dispositivo a la vez. Transferencia de datos solo USB-C, ¿ok? Ojo, la carga va a ser de máxima de 2 amperes. Creo que este está bueno para el coche, para cuando lo utilizan, por ejemplo, diferentes personas, pues está ahí conectado siempre y pues uno carga con iPhone y Android, ¿ok? Así que me gusta mucho que sea de Citripio. Vean nada más esos diseños y todo esto es de aluminio y se siente de muy buena calidad, porque luego estos cables, pues cuando los compramos de dudosa procedencia, luego fallan, pero bueno, aquí confiamos un poco y aparte esto está licenciado por Disney, como dice Holly, bueno, así se debe decir, así que ahí está este cable. Ahora, digo, aprovechando el pedido, pues también de una vez vean, un mousepad de R2-D2, bastante sencillo, nada del otro mundo. Esto está plastificado y por abajo es una especie de foam un poquito más duro, pero vean, ahí está R2-D2, que yo no sabía, muchas personas, bastante cool. Y fíjense, tenía unos regalos que hacer, así que por eso pedí estos audífonos, ¿ok? A mí me encantan los audífonos que son así, los como FreePods o EarPods. Entonces vi que estaban estos. Todo esto que les estoy enseñando es como que de la rebelión, ¿ok? Mucho tiempo me consideré seguidor de la rebelión, pero no lo sé. Creo que me gustan más los mercenarios o el lado oscuro. La cosa es que estos audífonos, fíjense, o sea, traen su cable. Aquí seguramente está el cable de carga, vean. Sí, está el cable de carga USB-C y trae también unas gomitas. Pero lo interesante de esto es que vean la cajita. Vean nada más cómo enciende. ¿Lo ven? Entonces, con esto, pues ya tenemos nuestros auriculares que, bueno, ahorita traen esta protección puesta, pero si yo se las quito, pues se van a empezar a cargar. Obviamente queremos que se carguen porque, bueno, aquí la cajita, como ustedes ya lo saben, trae batería. Según las instrucciones, de forma continua van a durar 5 horas y podemos hacer 3 recargas. Así que en total son unas 20 horas, las 5 que ya están almacenando los audífonos y las 3 cargas que están allá adentro. Ahora, creo que ya hasta se conectaron a mi teléfono, no lo sé. Por ahí escuché algo que decían vinculando. Ok, así que nos hablan en español, eso está muy cool. Ven nada más qué bonitos, porque lo que sí no sé, digo, aparte de que tienen funciones touch, tienen baja latencia para los videojuegos, que no se retrase el sonido, así que los podemos utilizar tanto en la computadora como en nuestro teléfono. Vean nada más qué bonito está esto. Voy a ponerlo a cargar. De ahí, este es otro obsequio. Y aparte, esto se le veía muy bien al camarógrafo cuando los vimos en la tienda. Así que dije, ¿por qué no probar? A lo mejor sirven también para un disfraz, pero vean, cubren todo el oído, 12 horas de uso. Esto es inalámbrico, el micrófono se les puede quitar y los podemos utilizar con el cable directamente si no queremos utilizarlos inalámbricamente. Aquí está el cable que nos permite conectarlo directamente a la computadora. Acá está nuestro micrófono que se conecta a los audífonos y nuestro cable de carga. Pero vean nada más estos audífonos, qué bonitos son. Y lo más cool es que a la hora de encenderlos, vamos a conectarlos aquí, pero quiero que vean, tienen
También por acá otros micrófonos. Tenemos por acá la conexión para conectarlos directamente por cable, el USB-C para cargarlo y nuestros botones de control, que desde aquí podemos encenderlos. Y quiero que cuando estén encendidos vean nada más esos colores que tienen. ¡Wow! Se ven muy bien. Están ultra suavecitos y me los voy a poner. A mí usualmente estas cosas, según yo, no se me ven bien, pero siento que estoy como en una nave, ¿saben? Se siente cool. Y pues que sean de la rebelión. Me siento como Luke Skywalker manejando su X-Wing. No sé, creo que prenden muy padre. Se puede apagar también. O sea, siguen funcionando, pero podemos apagar la luz LED, obviamente para que dure más la batería, pero también podemos encenderla y seguirlos utilizando. El micrófono, wow, se puede doblar, ¿lo ven? Y está suavecito, o sea, si chocamos contra él, no pasa nada. Y desde acá tenemos el control para subir y bajar el volumen. Entonces, no sé, ¿qué opinan de esos audífonos? ¿Les gustan? Para una cabeza grande como la mía, vean, sí se pueden estirar bastante y no pesan. Creo que valen la pena para hacer Bluetooth, ¿ok? Así que este va a ser un muy buen regalo. Me encantan y vean esos detalles por dentro, bastante bonitos. Vean nada más eso. Y ya nada más por último, para amenizar aquí el estudio, esta bocina que les quiero mostrar. La verdad es que a mí me gustó mucho. Y esta bocina en particular, quiero enseñárselas. Vean, hay cable para conectarlo directamente, cable de carga, pero si nosotros sacamos esto, quiero que vean nada más la chulada de bocina que se aventaron. Vean, tenemos el lado oscuro y el lado de Luke Skywalker de la rebelión. Pero lo más interesante de esto es que, bueno, fíjense, tenemos aquí nuestros huequitos, ¿ok? Para conectarle una memoria a cada uno. Podemos conectarle el puerto auxiliar también a cada uno. Y aquí tenemos nuestros botones para controlarlas. Fíjense, tenemos volumen más y menos. Pero eso lo tenemos porque las podemos utilizar como bocinas estéreo. ¿Vieron cómo sonó cuando la encendí? Porque funcionan como una bocina estéreo, aunque también pues las podemos separar y tener una sola bocina independiente, ¿ok? Así que nos la podemos llevar, podemos prestársela a alguien y también después de ahí unirlas, ¿ok? Y utilizarlas. Vamos a poner algo de musiquita. Vamos a ver aquí. Así que ahí está mi bocina reproduciendo música, pero lo más cool es que la puedo separar y las dos, fíjense, voy a acercar esta al micrófono y ahora esta otra. Entonces puedo separarlas para tener un sonido estéreo más envolvente o las puedo utilizar independientemente. Wow, yo no sé ustedes, pero estoy sorprendido con esto. Además de, a ver. Ahí están al volumen máximo. Vean cómo se van a mover estas bocinas. Vamos a adelantar un poquito esto. ¡Wow! No lo sé, me encanta que las podamos poner así o que las podamos unir y tenerlas en un solo lugar y además pues conectarlas individualmente, ¿lo ven? Y si solamente le bajamos el volumen a una, se le baja a las dos, ¿ok? Ahora, una cosa importante que hacen estas bocinas es, fíjense, vamos a subirle el volumen, pero yo puedo tomar una y presionar esto. Puedo presionarlo 2 veces y lo puedo poner en modo FM. Entonces me va a buscar. Vamos a quitar esta otra, la podemos utilizar independientemente. Entonces podemos escuchar la radio FM, ¿lo ven? Y si presionamos una vez, va a buscar otra estación. Si queremos mejorar la recepción, hay que conectar el cable auxiliar. Modo auxiliar. Vamos a regresarlo acá. Modo Bluetooth. Modo FM. Ahí está el modo FM. Así que vamos a poner otra estación. Solamente hay que presionar una vez. Si lo presionamos una vez la primera vez, va a empezar a buscar todas las estaciones que hay disponibles para que después, solamente al presionar una vez, va a cambiar. La cosa es que, eso sí, el radio FM
solamente funciona con una bocina, o sea, las podemos utilizar separadas, pero el radio FM en una no se va a escuchar lo mismo en la otra, a menos de que las dos las sincronicemos en la misma estación, ¿ok? Así que en eso sí no se sincronizan, pero para el Bluetooth sí se sincronizan. Vamos a parar esto. Así que yo no sé ustedes, pero estas bocinas que se pueden separar, se pueden utilizar independiente y aparte funcionan como estéreo en una sola, me encantan. El volumen va a quedar en una sola cuando están unidas y conectadas por Bluetooth. Así que no lo sé, ahí se las voy a dejar abajo en la descripción. Creo que esto es lo que más me gustó de todo, aunque Modo Bluetooth. me encanta cómo suena cuando los apagamos. Modo Bluetooth. Aunque ya les estaré mostrando otras cosas que pedí. Vinculación. ¡Wow! Así que se los dejo abajo en la descripción. Chequenlo, los pueden conseguir ahí en la tienda de Steren. Solo quería mostrarles todas estas cositas. Nos vemos.